Bienvenidos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos preocupa a todos, que son las adicciones. Las adicciones está rodeada de dos personas que saben mucho de esto, muchísimo más que yo, por supuesto. Una de ellas es la doctora Teresa Boves, aquí a mi izquierda. Teresa está doctora en psicología clínica, está trabajando en el SESPA, pero es profesora también asociada de la Universidad de Oviedo, es investigadora, ha trabajado en varias universidades como profesora en la Universidad de Valencia, ha sido profesora también en la UNED. Es decir, tiene mucha experiencia y luego pues, en los grupos de investigación en adicciones, pues también junto con su padre ha trabajado mucho, con don Julio Boves, ha trabajado mucho en adicciones. Entonces ella, en primer lugar, nos va a hablar un poquito de lo que son las adicciones nuevas y lo que son las viejas. Y aquí a mi derecha tengo una chica jovencina, no por eso menos prestigiosa, que trabaja en el Departamento de Adicciones con Roberto Secades. Es también doctora y, bueno, lo importante es que están trabajando desde hace años en unos proyectos muy importantes sobre adicciones y ella nos explicará después que también están trabajando en una APP para prevención del consumo de cannabis. Entonces, son dos personas que están absolutamente puestas y son expertas en el tema que vamos a tratar hoy. Así que yo hoy les cedo la palabra a las dos. Empezamos con Teresa, cuando quieras, Teresa. Luego tendremos un coloquio y podrán ustedes preguntar todo lo que quieran. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación y por la invitación para participar aquí en el Ateneo Jovellanos, que es un lugar pues con mucho empaque y mucho lujo para dar voz a todo lo que tiene que ver con la salud mental, que siempre ha sido necesario, pero parece que en los últimos tiempos a todo el mundo le urge. Entonces, bueno, pues aprovechando que se me da un micro, a ver si con esta urgencia y esta importancia que se le está dando, todo esto se transforma en que realmente haya una inversión a todos los niveles para poder mejorar la salud mental de todos. El tema que vamos a tratar hoy se refiere a las nuevas y a las viejas adicciones en el adolescente, porque el monográfico es de salud mental, pero bueno, concretamente en la población adolescente, que bueno, ya sabemos que está un poco turbulento el panorama. Bueno, ya me ha hecho la introducción de dónde vengo. Habitualmente por las mañanas, si no me puedo escaquear, que no lo hago demasiado, estoy en el Centro de Salud Mental de la Corredoria y atiendo a las personas que tengan 17 años en adelante. Y bueno, también hago investigación, o sea que bueno, tengo un poco la visión global. Vale, les voy a traer unos datos para que vean un poco cómo está el panorama a nivel nacional con los adolescentes y luego hablaremos un poco de las adicciones, sobre todo las nuevas o emergentes, ya que Alba González va a hablar sobre todo del cannabis. Bien, el estudio que les traigo es el estudio Estudes, es una encuesta que realiza el Plan Nacional sobre Drogas bianualmente, es decir, cada 2 años se encuesta a los adolescentes de entre 14 a 18 años y el año siguiente se encuesta a los adultos. Esta encuesta está realizada sobre más de 22.000 adolescentes de toda España y la última, la que tenemos datos, es la de 2021, con lo cual estamos en 2023, en breve debería salir la de este año. Bien, ¿qué sabemos de los adolescentes de España? Bueno, pues este gráfico que les traigo, evidentemente es un documento que está accesible para el que quiera leerlo. Simplemente voy a traer unas pinceladas de lo que me parece más relevante. Bueno, pues en esta gráfica se compara un poco el consumo de los adolescentes en 2019 en comparación con el pospandémico, el de 2021. La muestra está recogida de marzo a mayo de 2021, es decir, que estamos todavía con medidas de restricción y de movilidad para los adolescentes. Entonces, bueno, la principal sorpresa
bueno, sorpresa entre comillas, es que estas medidas de restricción de movilidad dieron lugar a que disminuyera un poco el consumo de sustancias. Entonces, dentro del campo de las adicciones es de sobra conocida que el acceso a las sustancias restringido favorece que haya un menor consumo. En contra de lo que se piensa de la famosa ley seca de Estados Unidos, que al final que si había un consumo ilegal y tal, pues bueno, pues una ley seca trajo menor consumo. En España, la restricción trajo un menor consumo. Lo que va a ser interesante, evidentemente, es lo que traiga este año, porque ya adelanto que por lo menos mi impresión clínica y la de mis compañeros es que no solo no ha bajado, sino que ha aumentado. Y otra de las cuestiones que señala esta gráfica, que también es importante, ya avanzábamos un poco antes en el podcast que hemos grabado, es el aumento que hay en el consumo de hipnosedantes en los adolescentes. Los hipnosedantes son las benzodiazepinas, el Orfidal, el Tranquimacin, el Ribotril, el Lexatin, que hoy en día está en los dispensarios de cualquier casa y digamos que es una de las sustancias que los jóvenes están usando para fines recreativos o para tratamiento. Por eso hay como un apartado de cuando los adolescentes consumen estas medicaciones porque se les ha recetado o porque no. Así que aquí está la primera señal de alarma de padres con adolescentes en casa, abuelos con adolescentes por ahí, vigilad esos armarios con esa medicación porque se está utilizando para otros fines. Bueno, y por lo demás, pues no es sorprendente que España, siendo un país vitivinícola, pues el mayor consumo sea de alcohol, tabaco y cannabis, que eso es un poco la tendencia. En cuanto al consumo de drogas, ¿qué sabemos? Pues que en general las drogas ilegales son más consumidas por los hombres y las drogas legales, como el tabaco, el alcohol y los hipnosedantes, suele estar más extendido entre las mujeres. O sea que eso sí que sabemos que hay un perfil diferencial por sexo. En cuanto a la edad media de inicio en el consumo, pues fíjense que hipnosedantes, la edad de inicio, la media son 13 años. La media quiere decir que hay adolescentes debajo de esa edad que ya consumen hipnosedantes, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera. O sea que nuestros adolescentes se están iniciando cada vez antes en el consumo de las drogas y eso es muy preocupante porque sabemos que los adolescentes son especialmente vulnerables porque están en desarrollo. El cerebro se desarrolla hasta los 22 años, con lo cual, si estamos introduciendo sustancias tóxicas, imagínense esos cerebros con ese consumo continuado, cómo se van a desarrollar. En cuanto al tabaco, pues sí que es verdad que con las restricciones que nos vinieron de Europa, en la que, bueno, pues ya sabemos que no podemos fumar en los restaurantes, en las cafeterías, en los lugares públicos, sí que se redujo su consumo, pero, bueno, pues una cuestión que quería traer porque es un tema emergente es el consumo de cigarrillos electrónicos. Una moda que, por supuesto, estamos importando de Estados Unidos, como casi todo lo que hacemos. Y, bueno, particularmente me preocupa ese segmento de chicos que nunca han fumado tabaco, pero que se acercan al cigarrillo electrónico, porque como bien saben, y si no saben ya se lo digo, dentro del abanico del cigarrillo electrónico los hay que uno puede tomar nicotina o los hay de fresa, de menta, de sabores, que parece como que son inocuos. Bien, pues una de las cuestiones que tendremos que saber a medio y largo plazo es qué efecto supone inhalar o vapear estos cigarrillos, porque aunque no tengan nicotina, esos vapores van al pulmón y ya les adelanto que desde el sector de la neumología, que mi marido es neumólogo, miran con bastante recelo este consumo, aunque no tenga nicotina, porque no sabemos el daño que va a generar. Con lo cual, pues digamos que esto está emergiendo y seguramente nos dé problemas. En cuanto al alcohol, pues qué decir, aumenta sobre todo lo que en inglés se llama binge drinking, que es el consumo en atracón. Bueno, pues una de las actividades que realizo en el SESPA es un grupo para ayudar a la abstinencia al alcohol. Y muchas veces cuando la gente viene al grupo dice, bueno, pero si yo no consumo alcohol todos los días, no soy el típico alcohólico de barra. Claro, pero es que alcohólico es aquella persona que ha perdido el control sobre el alcohol. Y tan alcohólico es el que
toma alcohol todos los días a las 7 de la mañana con el carajillo, como el que una vez a la semana se pega una borrachera tremenda. O sea que esas dos cosas, o sea, esos dos patrones son alcohólicos. Y en los jóvenes estamos viendo más bien ese patrón, el que el fin de semana bebe muchísimo alcohol, o no tanto alcohol, pero en poco tiempo, y evidentemente empieza a tener consecuencias negativas del alcoholismo, entre otras cosas, pérdidas de memoria, caídas o, pues que se hace más vulnerable a tener todo tipo de agresiones. En cuanto al cannabis, tampoco me quiero extender porque Alba ya sí que va a hablar un poco más de ello, pero bueno, una de las cuestiones que observamos también en las consultas es que las personas están fumando más cannabis porque hay una baja percepción de riesgo. Es decir, que como es una planta y es natural, pues parece como que no hace daño. Pero bueno, natural también son los opiáceos, que también vienen de plantas, la cocaína también viene de la planta y el alcohol, si me apuran, también es natural. Pero eso no quiere decir que sea inocuo. Entonces, bueno, está aumentando el consumo y bajando la percepción de cannabis. Y luego hay un recuadro que está ahí abajo, que pone que si fuese legal lo probarían de entre los no consumidores un porcentaje pues cada vez más elevado. Un 18% dicen, si el cannabis fuera legal, fumaría. Por eso es importantísimo que no se legalicen estas drogas, porque legalizarlas haría que se aumentase el consumo. Y esto es un fenómeno que está estudiadísimo. Bien. En cuanto a las drogas emergentes, claro, hace 20 años no había Internet, con lo cual no había adicción a Internet. Ahora tenemos Internet, tiene sus cosas buenas, evidentemente, pero también tiene sus complicaciones. Entonces, bueno, pues por supuesto, como ven, aumenta el uso compulsivo de Internet, es decir, el uso perjudicial. Internet en sí mismo no hay que demonizarlo, o sea, que tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, ahora mismo, pues gracias a Internet nos están viendo desde sus casas mucha gente, pero cuando nos pasamos con su uso nos puede dar problemas. ¿Qué más está dando problemas? Jugar dinero online, es decir, las apuestas online. Como explicaba antes cuando estábamos grabando el podcast, pues una de las principales tragedias estamos viéndola porque cuando uno tiene una ludopatía online es mucho más difícil poderla tratar porque el acceso a Internet es facilísimo. Entonces estamos viendo que ya los adolescentes se inician a jugar apuestas con dinero, ¿vale? Bueno, pues entre los juegos online con dinero, pues el principal son los videojuegos, las apuestas deportivas, sobre todo con chicos, porque las mujeres suelen jugar más a las quinielas, al bingo, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, que esto nos tiene que dar un tirón de orejas a todos los adultos, también se juega dinero presencial. Es decir, menores de edad están entrando a sitios en los que están jugando y apostando. Y evidentemente los menores de edad no tendrían que acercarse ni a 1 kilómetro de estos sitios. Entonces tenemos un 22% que dice que juega presencialmente con dinero de chicos y un 11% de chicas. O sea que también, si hay algún legislador que esté oyendo esta charla, por favor que tome nota. No me parece. Seguro que no. Pero bueno, por pedir, como la lista de los reyes. Eso. Total, ¿qué tenemos? Una corte de adolescentes que se están iniciando en el juego, que están haciendo juego ya problemático y que como no hagamos nada, pues claro, los niños y los adolescentes crecen y evidentemente estos son niños y adolescentes que no se van a desarrollar, que van a requerir un tratamiento y que seguramente pues vean mermada su desarrollo. Vale. Bueno, y por no extenderme, que tampoco quiero enrollarme demasiado, pues traigo un poco esta diapositiva a videojuegos. El 97% de los chicos dicen que juegan a los videojuegos. Pues ¿qué chico no tiene una PlayStation o una Nintendo Switch o una Game Boy en su casa? Pues prácticamente todos los chicos, salvo que quieran ser los frikis o los raros o los apartados de la clase. O sea que el que no tenga una videoconsola a lo mejor se le excluye. Y de las chicas un 73%. Es decir, que el juego está extendido, los adolescentes juegan. Casi todos los que estamos aquí seguramente bebamos alcohol. No quiere decir que todos seamos alcohólicos. Entonces, hay que diferenciar jugar a los videojuegos y hacer un juego sano de lo que es problemático, ¿vale? Que eso es importante.
Bien, entonces, ¿por qué una persona se hace adicta? Pues evidentemente, como todos los fenómenos en salud mental, tiene que ver con factores familiares, las actitudes. A mí me sorprende muchas veces que los adolescentes me digan que fuman porros con sus padres en casa. Entonces, quiero decir, ¿qué queremos? Si es que ya mi padre me da el alcohol en casa o ya me lo compra, me permite fumarme un peta con él, pues entonces, ¿qué más queremos? Bien, las competencias parentales, ya sabemos que a nadie le enseñan a ser padre, vamos aprendiendo un poco sobre la marcha. Las relaciones familiares, sobra decir cómo está el panorama hoy en día, con las separaciones, los conflictos, etcétera, etcétera. Los estilos parentales de crianza, pues hemos pasado de una crianza autoritaria a una crianza permisiva de haz lo que quieras, no tengas ninguna frustración, te doy lo que tú pidas. Y claro, a eso, como ha sido malentendido, ahora tenemos justo el otro lado del péndulo. Por supuesto, factores contextuales, pues entre que hoy en día llenar la cesta de la compra es casi una odisea, que no sé cómo la gente llega a fin de mes, pues tenemos eso, las reformas educativas, que parece que cada vez vamos a peor, las oportunidades socioculturales y laborales, que también, pues, en fin, no quiero que la gente se deprima, pero no estamos en el momento más optimista. Los medios de comunicación, y aquí sí que me voy a poner muy seria. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad sobre la salud mental. Lo que estamos viviendo estas semanas con el tema de los suicidios es una aberración y se tiene que parar, porque hay un efecto contagio que está descrito y lo estamos viviendo. Entonces, hay que informar adecuadamente, no hay que ir al morbo, no hace falta enseñar la ventana desde donde se tira la gente ni el lugar, hay que informar, hay que decir dónde hay que pedir ayuda. Y eso, los medios de comunicación, yo no sé en qué idioma hacerlo ya, pero bueno, si alguien de los medios de comunicación nos está oyendo, por favor que tome nota. Por supuesto, factores individuales. ¿Por qué yo soy adicto y la otra persona no? Pues hay una parte genética, de personalidad, una parte biológica, igual que uno es más movido, otro es menos movido, uno tiene más tendencia a experimentar emociones negativas y otro no. Evidentemente, pues hay gente más vulnerable o más predispuesta. Y, por supuesto, la exposición. Si además de tener yo papeletas me acerco a un entorno en el que se consume, es más fácil que yo desarrolle una adicción. Bien, entonces tenemos adicciones a redes sociales o entretenimiento en línea, pues por ejemplo ver muchos shorts que se llaman ahora de YouTube, por ejemplo. Adicción a videojuegos, que uno de los que están causando más problemas, pues el Fortnite, el Pokémon, el World of Warcraft, Minecraft, bueno, todos estos, el Candy Crush. Adicción a los juegos de apuestas, que además ya digo que en las camisetas de los futbolistas aparece ahí la publicidad, que igual que ya no se puede poner publicidad de tabaco y de alcohol en los eventos deportivos, yo no sé a qué estamos esperando para hacer lo mismo con las apuestas, debe ser que tiene que haber más problemas para que... algún interés... Bueno, como todo, pero bueno, no puedo decir mucho porque a lo mejor luego tengo problemas. Ya. Y lo otro que quería reseñar, la adicción al cibersexo y a la pornografía, que esto está causando estragos. Y aunque no es el tema de hoy, tampoco me quiero salir, No te preocupes. pues bueno, tampoco debemos de descuidar este tema del acceso a este tipo de material. Entonces, vale, pues ves que tengo un hijo, tengo un nieto, tengo un sobrino, que no sé si es que está enganchado o no. Vale, pues ¿cómo saber si alguien está enganchado a Internet o está realizando una conducta que ya consideramos problemático? Bueno, pues esa persona está pensando, por ejemplo, continuamente en Internet, es su tema monográfico, necesita estar cada vez más tiempo conectado, nunca es suficiente. Ha intentado reducir el tiempo conectado pero no lo consigue. Se pone repugnante, berrinche, se pone como un potro de Vallecas cada vez que se le quitan los mandos de la videoconsola. ¿Está teniendo algún problema en casa, en el colegio, con los amigos por culpa de eso? O, por ejemplo, a pesar de los problemas, de las disputas en casa, ¿sigue jugando? Pues podríamos sospechar que esa persona está empezando a tener o tiene un problema de adicción. Bueno, esto es un monigote que dicen en The Future Gamer, que es como cómo va a quedar un chico que tenga adicción al videojuego. Entonces, bueno, dicen, pues tendrá la tez pálida, pues eso, el pulgar de la PlayStation, el túnel carpiano, obesidad, claro, por el sedentarismo, venas varicosas, en fin, que digamos que, claro, todo el tiempo que invertimos sentados no lo invertimos en movimiento y los humanos, hasta donde yo sé, somos seres que necesitamos actividad física.
Entonces también otro tirón de orejas para los adultos, que yo tengo 3 hijas, o sea que mi tirón de orejas también va para mí. Con la pandemia hubo muchas personas que sobrevivieron gracias al Internet y a los videojuegos, porque había que tener a los niños encerrados. A los perros no, pero a los niños sí. Otra medida también excelente, pero bueno. Vale, pero ahora ya no hay que estar encerrado con los videojuegos. Entonces hay muchos niños que se engancharon a la pantalla y no les han vuelto a poner deporte. Entonces, ¿por qué los parques están vacíos de niños? Bueno, yo soy de Oviedo, pero vamos, por el campo San Francisco yo solo veo perros. ¿Dónde están los niños? Bueno, entre otras cosas porque hay más perros que niños. También. ¿Dónde está la natalidad de este país? ¿Dónde está Pues en todo? ningún lado. Bueno, pues la historia es que los niños necesitan movimiento. Vale, síntomas emocionales de la adicción, pues además de pensar todo el rato en esta adicción, la euforia cuando le dejes la PlayStation, la irritabilidad si no puede acceder a ello, o los sentimientos de culpa a lo mejor por haber perdido el control o no poder controlarlo, está el aislamiento, importantísimo, el aislamiento, ya deja de jugar con sus amigos, ya no quiere saber nada de nadie, y la persona cada vez va metida cada vez más en su cuarto. Entonces hay niños que están encerrados en su cuarto. Eso es importantísimo detectarlo, porque no es normal, y también hay que decir que hay veces que lo de la adicción a la videoconsola es lo de menos, que a lo mejor se trata pues, de un trastorno psicótico o de una depresión de caballo. Bueno, pues eso, señales de alarma, bajan las notas, problemas de sueño. Hay niños que están jugando hasta las 7 de la mañana y luego, claro, ¿cómo se van a levantar al colegio? Ni de broma. Abandonar actividades de ocio que antes le gustaban hacer, por supuesto las relaciones familiares horribles, que yo he tenido casos de gente que se comunica por el WhatsApp dentro de casa y no vive en el Palacio del Pardo, y por supuesto los enfados excesivos pues cuando falla la conexión, vamos, que se ponen hechos unos cafres. ¿Hay tratamiento para esto? Sí, cuanto antes mejor. Claro, no es lo mismo arreglar a un niño que está empezando a tener problemas a cuando ya no hay... Bueno, hay que ir casi como cuando vamos a la jungla, a la jaula. Entonces, ¿qué es importante? Identificar los factores que desencadenan la conducta adictiva, ¿vale? Saber qué es lo que está provocando la adicción. Muchas veces la gente desarrolla una adicción por lo que digo, porque a lo mejor tiene una depresión previa o ansiedad o está teniendo acoso escolar, ¿vale? Hay que ver qué está pasando ahí, porque hay veces que la adicción es la consecuencia, no la causa. Por supuesto, mejorar las capacidades de la persona, control de impulsos, ¿vale? Te enfadas, ¿vale? Está bien estar enfadado, pero no tienes que romper el armario, mi vida. O sea, puedes hacer otras cosas. Regulación emocional, la tolerancia a la frustración. Pues a mí me costó el otro día un berrinche de mi hija mediana, tengo 3, porque no le compraba un cubo de Rubik, porque no tocaba, y bueno, pues me puso un careto un rato, y dije yo, pues así, muchas veces más en tu vida, hija mía. Y claro, para mí es más fácil comprar el cubo de Rubik, porque tengo dinero para comprar el cubo, pero hay que enseñarles a frustrarse, porque es que la vida va a ser mucha frustración. ¿Nos frustramos todos los días o no? Hombre. Así que eso hay que enseñarlo desde pequeños. Y por supuesto, estrategias de afrontamiento del estrés, tranquilizarse, y aquí tiene que ver mucho el deporte. Por supuesto, restricción y control de estímulos adictivos. Pues las mías todavía son pequeñas, entonces tienes un control parental, un tiempo estipulado y evidentemente hay que cumplirlo. Y por supuesto, muchas veces la intervención familiar es fundamental, sobre todo en niños y adolescentes, porque hay veces que el niño es el termostato de la casa. Si el niño salta es porque algo está pasando en esa casa. Y hay veces que el niño es el que mejor está, aunque esté fatal. Y bueno, ya por ir acabando, para dar paso también a Alba y poder hablar y responder a preguntas. Pues a ver, los resultados terapéuticos, ¿cuándo van a ir mejor? Pues evidentemente cuando la persona indicada está motivada para realizar el tratamiento, cuando hay implicación de las personas cercanas, sobre todo de los padres. Es muy triste que te dejen al niño o al adolescente y nos digan, arréglemelo, y se larguen, y por allí no aparezca nadie, porque lo que dan ganas es de adoptar al crío y llevártelo a tu casa. O sea ¿Cuántas veces? Bueno, colaboración entre profesionales. Y bueno, aquí como trabajadora del SESPA también hay que entonar un poco el mea culpa, que a veces es un poco una jaula de grillos. Entonces es muy importante que nos comuniquemos también entre nosotros. Que haya un plan de seguimiento y de prevención de recaídas. Bueno, pues los que estamos en el mundo de las adicciones sabemos que la recaída es parte del proceso. Entonces es muy fácil que en periodos posteriores puedan aparecer una recaída y hay que abordarla de la mejor manera y prontitud posible. Y, por supuesto, a ver, sí que puede ser necesario el uso de fármacos, o sea, que los fármacos tampoco los vamos a demonizar, pero hay que utilizarlos correctamente, sobre todo pues en temas de ansiedad o de insomnio.
Entonces, ¿se puede curar? Sí, se puede curar. Y así vamos a evitar que se produzcan otras adicciones, dificultades en el hábito de vida en gente en desarrollo y, por supuesto, otros trastornos psiquiátricos, pues, por ejemplo, la depresión, la ansiedad o el TDAH. Y el lema es no prohibir, sino limitar. No tenemos que prohibir el Internet ni el móvil, vamos. Yo el móvil, como me lo quiten, muerdo a alguien. Pero sí hay que limitarlo, ¿vale? Entonces se puede pactar el uso del ordenador, pues no más de 2 horas diarias. Yo diría que con una tienen bastante para de lunes a viernes. El ordenador en un espacio común de la casa. Si metemos la droga dentro del cuarto, pues al niño va a haber que buscarle, pues no sé, con los geos. Entonces, el ordenador se controla mejor si está en un espacio común. Potenciar otras aficiones, el deporte, la música, la lectura, la pintura y la navegación segura. Es decir, pues las aplicaciones de control parental, saber dónde están metidos. Yo habitualmente pues me siento con mis hijas que tienen 8, 10 y 11 años y les pregunto, ¿a qué estás jugando? Y dejo que me expliquen todo el rollo. Y es un rollo, pero es que, bueno, me interesa saber con quién juegan. Pues yo concretamente, como tengo unos sobrinos en Coruña, pues se conectan, juegan con sus primos, hablan con ellos y me intereso. Pero lo que no puede ser es dejarle la pantalla y no saber más lo que pasa ahí. Como decía antes, casi nadie deja a un niño en el parque solo y se va. Pues con las pantallas, ¿por qué estamos haciendo eso? Proteger la intimidad, enseñarles también con lo de no sacarse fotos ni dejar que se saquen fotos, porque hoy en día los niños están más fotografiados que nadie. Videojuegos adecuados a la edad. Por mucho que el niño proteste y patalee, si tiene 7 años, pues no puede jugar al Fortnite. Es que llora. Pues nadie murió por llorar, ¿vale? Y, por supuesto, controlar las tarjetas de crédito. Que esto, la verdad que, en cierta manera, me da vergüenza decirlo, pero, a ver, hay que controlar las tarjetas de crédito, porque por ahí están cogiendo dinero para jugar online. O sea que no hay adolescentes que anden robando dinero. Los adolescentes que empiezan están jugando con el dinero de sus padres. Así que somos modelo para los adolescentes, nosotros somos los modelos, no otros, nosotros tenemos que mirarnos. Hay que enseñarles, hay que vincularse con ellos y hay que dar un buen ejemplo. Si yo estoy todo el día pegada al móvil y al ordenador y a la pantalla, ese es el modelo que estoy dando a mis hijas. Entonces, tenemos que empezar por nosotros, que el uso problemático también está en los adultos. Así que levantemos la cabeza y miremos a ver qué hay alrededor. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. No, le paso yo, no se mueva. Bueno, para el ordenador. Ah, para el ordenador, sí. Sí, creo que Vale, sí. vale. Por acá. Ah, no. Aquí. Ah, sí, está cerca. ¿Cómo tiene esto? ¿Se puede proyectar desde ahí aquí? No. Porque yo no tengo problema de No, pero si es que no lo Bueno. tenemos aquí. Cuando la cargamos ahí, bueno, se supone. Pensaste que... Claro, No, pero eso es para el streaming. Ah, claro, pero no está cargada aquí. Claro. Pues si... ¿Tenemos internet? No, pero si tenemos un pincho... Lo trasladamos, ¿no? Vale, Claro. pues ahora vamos a darle palique, Isabel. Eso, eso. Mientras tanto hablamos tú y yo. Vamos a ver. Eso, vete mirando. Cosas del directo. Cosas del directo. Pregunta bomba. ¿Cuándo debe tener un niño el móvil? Podríamos hacer una encuesta popular, si yo creo que la gente con sentido común lo sabe. ¿Cuándo debería tener un niño el móvil? Pues la cuestión es, ¿cuándo deja de estar bajo nuestras alas? Es decir, si yo dejo que mi hijo con 8 años esté en el parque solo, pues claro, yo ya que va a estar solo le pondría el móvil, pero para mi gusto, desde luego no antes de los 12 años. Claro. Y te das cuenta, por ejemplo, que es uno de los regalos estrella de la comunión. ¿Qué puede pasar cuando un niño de 7, 8 años, 8, 9, que es cuando hacen la comunión,
tiene un móvil constantemente en la mano, quiero decir, porque además el problema, me da la impresión, es que en los colegios tampoco controlan excesivamente el hecho del móvil. Hay muchos colegios que con la disculpa de es que hay que bajar, es que digo, bueno, demonio, ¿y para qué tienen medios y no cogen ordenadores con controles, no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer los padres cuando damos un móvil a un niño? Bueno, de 8 años ya no lo vamos a poner porque no lo debemos de dar, pero incluso con 12 años, ¿qué debemos hacer? Hay controles parentales, se puede hacer algo, es entrar en la intimidad de tu hijo. Cuando la salud mental o física de un hijo está en peligro, ¿qué tiene que hacer un padre y una madre? Bueno, pues evidentemente, como menores que son nuestra responsabilidad hasta los 18 años. Entonces, claro, no le podemos dar un teléfono y no explicarles cómo se utiliza. Entonces, lo primero, desde luego, cuando se le da un teléfono a un menor, es explicarle cómo se utiliza y qué peligros tiene. Y desde luego, una de las cosas que yo digo a mis hijas, que tampoco quiero ser el coco, pero hay que decírselo, es que no todo el mundo es bueno. Claro. Porque claro, los niños, como en principio son niños que son todo bondad, piensan que todo el mundo funciona así. Y hay que explicarle que hay personas que no son buenas y que lo que buscan es, pues eso, acercarse a ellos para pedirles fotos, para saber dónde viven, etcétera, etcétera. Entonces hay que explicarle las cosas, evidentemente, con un contenido adecuado al niño que tenemos. No es lo mismo un niño de 5 años que de 8, que de 12, que de 16. Luego, ahí está el debate entre saber lo que pasa con tu hijo y la intimidad del menor. A ver, también no podemos hacer que controlarle excesivamente al menor hasta los 18 años, porque luego cuando tenga 18 años le dejamos en pañal para la vida. Evidentemente. Entonces, a mí que me gusta mucho el mundo de las metáforas, yo me gusta, particularmente me gusta la metáfora de la madre leona, un poco porque yo me veo así. Entonces, la madre leona, pues cuando el cachorrín va creciendo, le enseña a cazar y entonces se va poniendo a distancia. Entonces, una madre leona nunca pierde de vista a su cachorro porque se lo cepillan. Entonces, claro, tampoco está pegada porque también el cachorro tiene que empezar a cazar, a lo mejor una mariposa o algo que se mueve. Entonces, hay que estar a la suficiente distancia como para que el niño aprenda, pero no muy lejos porque si no, alguien se va a llevar a la criatura. Entonces, yo diría que es un equilibrio y, por supuesto, algo fundamental es la comunicación con los hijos. Hay que hablar. Hay que hablar, que no interrogar ni hacer el tercer grado, porque además, cuanto más tercer grado haces, yo creo que más rechazo genera. Entonces, es saber y también entender que tienen que aprender equivocándose. Así que es un poco la respuesta. Hay una frase que utilizo mucho, que es que los padres con los adolescentes tienen que sentir nuestros pasos, pero no nuestro peso. Porque sí es cierto que hay padres muy intervencionistas, que hay padres que están encima y que les miran todo, los WhatsApp, todo. Y yo siempre digo, bueno, si me hubieran visto a mí el diario, no lo quiero ni pensar. Mi madre era una bruja, que era una santa, por cierto, pero era una bruja porque no me dejaba no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, imagínate en un WhatsApp de un adolescente lo que puede pasar, que muchas veces son mentiras, ¿no? Entonces yo digo siempre, bueno, cuidadín con esto, hay que tener cierta intimidad hasta que tengamos miedo. Por ejemplo, en el caso de que tú sospeches que hay un consumo de cannabis o que el niño está jugando online o que, ¿qué haces? Es decir, ahí tenemos que intervenir o ¿qué? Bueno, evidentemente sería preguntarle. Hay veces que hay que preguntar de forma directa y a quemarropa y hay veces que hay que preguntar sin preguntar. A mí me gusta mucho la fórmula de tengo una amiga que su hija parece que le pasa esto. ¿Tú qué piensas del tema? Ya sé. Y hay veces que lo hago con mis hijas, entonces están siendo un poco... Sí, claro, así es una forma de... Claro. Claro, por ejemplo, con esto del acoso escolar, que también está muy de moda, pues el otro día llevaba a mi hija mayor, bueno, a una revisión médica. Y entonces le dije yo, oye, ¿qué os están contando en el coro de esto del acoso escolar? ¿Qué os dicen? Y me empezó a contar ahí su retahíla y tal.
y bueno, así Por me lo entero menos. de lo que ella piensa, de lo que les dicen y tal. Bueno, y yo creo que cuando haces una escucha sin juzgar y sin ponerte cafre, Activa, los niños sueltan. Hombre, y evidentemente, pues yo espero no enterarme de todo lo que hagan mis hijas, porque mis padres tampoco se enteraron y no hace falta. No o sea hace que, a ver. No sé si Alba, ¿qué? ¿No? Pues, bueno, podemos utilizar las... No sé si está abierto, ¿eh? A ver. Ahora, Sí. mejor. Podemos utilizar las presentaciones y puedo ir comentando, pero Vale. parece que hay alguna cuestión que suele pasar así informática con la Ah, conversión de la sí, letra. lo de siempre, Y no sí. se ve, parece que Pincha, escribí en pincha aquí, árabe. pincha Mira, es aquí. ahí. Es que, Parece que este escribí en súper- árabe. sí. No, es otro PowerPoint. Es que depende del PowerPoint Es- que tengas, sí, sí. cambia todo, sí. Estoy viendo, a ver un momentito, a ver si puedo abrir en PDF. Sí, a lo mejor pasarlo al PDF. Sí, con el PDF Creator, ¿no? Mm. Yo creo que estamos acostumbrados a lidiar con... Bueno, En la siempre universidad. pasa algo. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues esto que está pasando aquí, que digamos que es un problema, hay que poner en marcha habilidades de resolución de Hombre, problemas. claro. Sí, sí. O sea, que a Alba la han enseñado correctamente, pues tienes una historia, vamos a ver qué opciones tienes y arreglarlo. Entonces, esto es la vida está. misma. Bueno, parece que un poco mejor, Claro. pero vamos a intentarlo, a ver. Bueno, pues nada, yo en primer lugar me gustaría agradecer tanto a Teresa Bobes como a Isabel la oportunidad de estar aquí. Yo creo que, bueno, pues a diferencia de Teresa, yo provengo del ámbito universitario, yo soy profesora en el Departamento de Psicología. Hice mi tesis doctoral pues ya hace algunos años, aunque parezca joven, y durante estos años pues he podido participar en distintos proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con la prevención, la reducción del daño y el tratamiento. Desde hace 4 años, el Plan Nacional sobre Drogas nos ha financiado 2 proyectos longitudinales que tienen el objetivo de conocer pues, realmente por qué los jóvenes consumen cannabis, cuánto están consumiendo y qué factores o variables nos pueden ayudar desde el ámbito psicológico a mejorar los tratamientos para esta población. En el Departamento de Psicología, que yo creo que puede igual pues, resultar de interés para los asistentes, venimos ofertando de forma muy regular distintos tratamientos para dejar de fumar tabaco y muy próximamente, en el curso del año que viene, vamos a abrir la oportunidad de utilizar una app, una app para el móvil para jóvenes que estén en un momento, pues, digamos, complicado en cuanto al consumo, que tengan problemas con el consumo de cannabis y que quieran reducir o abandonar el uso de esta sustancia. ¿Vale? O sea que, aunque somos una unidad fundamentalmente de investigación, siempre estamos pues, ligados, ¿no? con asociaciones o con el ámbito clínico para, bueno, pues para mejorar y ofertar algunas intervenciones asistenciales, ¿no? que ayuden a la gente a dejar de fumar. En este caso yo vengo a presentar pues, algunos datos de este estudio que ha finalizado longitudinal en jóvenes adultos de 18 a 25 años, y de forma pues, muy general las características de esa aplicación informática que estamos utilizando y que puede tener interés pues, para muchos colectivos, desde profesores y profesoras que están trabajando en los colegios e institutos y que muchas veces nos demandan ayuda porque ven que hay problemas y no saben pues, a quién derivar o cómo intervenir, e incluso pues, gente que esté trabajando en la práctica asistencial y que sabe que las adicciones y concretamente el tabaquismo y el cannabis son sustancias pues, muy complicadas y difíciles de trabajar, ¿no? Entonces puede suponer una ayuda más. Bueno, nosotros lo que hicimos durante los últimos 2 años, ya me disculpo porque esta letra evidentemente no es la que yo veía en mi ordenador. Hemos evaluado unos 2.800 chicos que tienen en torno a 18 o 25 años en 3 regiones, tanto en Asturias como en Aragón y las Islas Baleares. En aquel momento hicimos una evaluación longitudinal, esto quiere decir que ellos respondían a una serie de cuestiones cada 6 meses y nos dieron una información pues, muy valiosa para conocer por qué estos jóvenes consumen, ¿no? Y digo jóvenes porque, aunque nos salgamos de la minoría de edad, también es un grupo pues, altamente vulnerable y de los que más consume. En la población española sabemos que el cannabis se concentra fundamentalmente en los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años. Y los 18 y 25 años son un problema grande porque es donde más psicopatología, trastornos psicológicos y otras adicciones surgen. Con lo cual, si trabajamos con este grupo, lo que vamos a ver no es
cannabis puro, sino que muy probablemente haya problemas con el consumo de cannabis, marihuana o hachís, tabaquismo, en muchos casos pues, problemas que se mencionaron, ¿no? De depresión, trastornos de la conducta alimentaria, es decir, que los problemas, decimos en psicología, son concurrentes, eso quiere decir que es muy frecuente que una misma persona presente distintos problemas y eso no es azaroso, ¿no? Yo creo que dentro del ámbito de investigación, la práctica clínica, pues conocemos de sobra que todos los problemas responden casi a la misma causa o vienen explicados por la función que tiene ese comportamiento, ¿no? Pues antes mencionábamos Internet, que es un ejemplo muy claro. Hay personas que usan Internet de forma compulsiva que no tienen una adicción, pero que la función de ese uso pues responde a una regulación, ¿no? Pues encontrarse mejor a nivel anímico, sociabilizar porque en un entorno real o presencial no tienen esas habilidades. Entonces, es importante primero considerar la función que tiene ese comportamiento para saber si es adicción o no y conocer la realidad. Y la realidad es que muchos comportamientos problemáticos se dan al mismo tiempo. Y eso fundamentalmente en los jóvenes de 18 a 25 años. En la diapositiva no se ve, pero lo que traslado aquí son datos a nivel europeo. Nosotros también participamos en encuestas europeas, además de la que presentó Teresa, y de forma sistemática se ve que España está entre los países, los 10 primeros países de Europa que consumen más cannabis, ¿no? Esto bueno, pues tiene que ver con una cuestión geográfica también de distribución del cannabis. España es clave, es un objetivo muy estratégico, pero también tiene que ver con nuestra cultura, incluso con cambios sociales y evolutivos que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Me refiero fundamentalmente a que si antes los jóvenes iniciaban en el tabaco y alcohol y pasaban a las drogas que se llamaban duras, ¿no? Que son la cocaína, la heroína y el cannabis, pues ahora lo que hemos visto en las encuestas estudios, por ejemplo, en el grupo que hemos hecho unos análisis, es que es al revés. Los jóvenes empiezan con el cannabis, con un consumo experimental, y de ahí se combina con tabaco y hay más probabilidad de utilizar otras drogas, con lo cual es una sustancia pues, muy importante y que requiere mucha atención. Además, el consumo es elevado en la población joven. Estamos hablando, según las encuestas estudios, de un 15% de jóvenes que consume cannabis de forma más o menos regular. Esto quiere decir pues, al menos una vez al mes, y que la mayor parte de los que consumen cannabis tienen problemas. Problemas me refiero, problemas de concentración, bajo rendimiento académico, problemas emocionales y dificultad para parar, ¿no? Que es una de las características claves de la adicción y que marca un poco esa frontera. Bueno, pues esto en cuanto a los datos. Y yo sí quería añadir pues igual alguna cuestión contextual a lo que se comentó del cannabis, y es que muchas veces nos preguntamos por qué las personas consumen, ¿no? Yo creo que esa idea de que existe pues una personalidad adictiva, ¿no? O de que uno está más o menos predeterminado, genéticamente ya está un poco desterrada, y sabemos que las adicciones tienen una base muy contextual, ¿no? Y hay experimentos que sería bonito trasladar, como el parque de las ratas de Brooks Alexander, ¿no? Donde se ve claramente que dónde están inmersas unas ratas con un contexto más o menos enriquecido es determinante para hacerlas consumir o no. Esto quiere decir que nuestro contexto es clave, es decir, que el uso del ocio, ¿no? Que se hace, la promoción del ocio que tenemos, la promoción del cannabis y de otros productos asociados es fundamental. Por poner un ejemplo, también importado de Estados Unidos, ahora nos está llegando una moda, que no sé si los asistentes la conocen, que es el CBD, que es un derivado del cannabis, que se oferta y se vende, si no me equivoco, con Gijón también, porque creo que hay algunas tiendas que venden, ¿no? CBD. Y el CBD no es lo mismo que el THC, tiene unas concentraciones, es verdad, muy, muy pequeñitas, pero supone un reclamo para los más jóvenes, ¿no? El CBD se vende, para que nos hagamos una idea, de la misma forma que se vende el THC, es decir, que la flor de lo que sería la marihuana también se puede adquirir en un establecimiento donde se venda CBD. Tú puedes encontrar un cogollo, no es cannabis, es CBD, tiene una baja concentración en THC y eso supone, pues, como digo, un reclamo. Se puede comprar online, se puede comprar en las tiendas y, bueno, pues supone, en definitiva, bajar la percepción del riesgo, ¿no? Si lo tenemos tan accesible, si se puede comprar como se puede comprar una Coca-Cola, pues eso significa que no es tan malo, ¿no? Es la conclusión que pueden hacer los jóvenes.
Entonces, como digo, hay variables individuales, sí, hay variables temperamentales, hay variables de personalidad, la búsqueda de sensaciones, ¿no? El reaccionar de forma muy precipitada ante emociones negativas, pero hay cuestiones contextuales que todos podemos controlar, que es la información que se proporciona sobre el cannabis, la información que nos viene de los medios y sobre todo pues, el ocio, ¿no? Si yo tengo menos alternativas a consumir, pues está claro, ¿no? Si en mi barrio, por poner un ejemplo, no tengo ninguna actividad cultural, no tengo actividades de ocio, el aburrimiento es más fácil y el consumo también, ¿no? Hay que buscar algo que compita con ese valor tan potente que puede dar el cannabis para un joven, ¿no? Que es, nosotros decimos reforzamiento, pero no es más que placer, reducción del estado de ánimo negativo, mejora de la sociabilidad, etcétera. Bueno, pues en eso estamos. El problema con los jóvenes y el cannabis es que, a diferencia de los adultos, donde se demanda mucho tratamiento, de hecho los centros asistenciales lo que nos dicen es que están desbordados, en los jóvenes puede pasar lo mismo, pero no al mismo nivel, ¿no? Y esto tiene que ver con la motivación. Lo que pasa con los jóvenes que tienen problemas con el consumo muchas veces es que no están motivados para dejarlo, ¿no? Por poner un ejemplo, pues los más jóvenes nos pueden decir que claro, yo consumo cannabis o tabaco, pero juego al fútbol y no tengo ningún problema. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú que tengo que dejarlo, ¿no? Si yo estoy muy bien y soy muy bueno. Entonces, a nivel psicológico, pues cruzar esa frontera es realmente un reto, ¿no? Yo creo que ese es nuestro trabajo como psicólogas. Y luego hay otra cuestión también añadida, que es el estigma. Lógicamente, pedir a un joven, ¿no?, o presionarle para que vaya a un centro de tratamiento de adicciones, pues es muy fuerte a nivel psicológico, ¿no? Y puede ser que no esté al mismo nivel que otra persona que sí que es adulta, que ya pues está muy deteriorada y que tiene una historia pues muy larga de consumo y con muchos problemas. El problema son los recursos, precisamente, a veces la lista de espera. Entonces, en este contexto que estamos viendo, nuestra propuesta dentro del ámbito investigador y asistencial es desarrollar pues, una aplicación, ¿no? Una aplicación, ¿por qué? Porque los jóvenes, como sabemos, utilizan mucho el móvil, es muy accesible, en este caso va a ser gratuita y puede ser pues, una forma de ayuda tanto para padres, madres, personas que puedan estar en el ámbito educativo y antes comentábamos profesionales sanitarios, ¿no? Que sabemos que abandonan, estos jóvenes suelen abandonar el tratamiento, que necesitan a veces un complemento más. Entonces es una forma de crear un apoyo y una intervención extra, ¿no? Realmente. Para que nos hagamos también una idea, los datos que tenemos es que la edad de inicio en el tratamiento por cannabis en España es de 25 años. Empiezan a consumir en torno a los 15, con lo cual ya han pasado 10 años y las posibilidades de estar consumiendo ya otras drogas y tener problemas psicológicos añadidos, que son consecuencia del consumo, pues son muy frecuentes. O sea, nos hemos perdido ahí un tiempo de prevención. Bueno, en este sentido, antes lo decía también Teresa, que lo ideal es prevenir, ¿no?, desde la infancia, y en España y en los colegios e institutos se hacen programas de prevención que nosotros llamamos universales. Esto quiere decir que a todos los niños, o al menos una parte importante, se les aplica un programa de prevención para evitar que consuman drogas, para que adquieran habilidades sociales, habilidades de regulación, pero parece que eso no es suficiente, aunque funciona, porque más tarde, incluso en el ámbito universitario, pues encontramos datos preocupantes, ¿no? Yo, contando esto desde una narrativa de primera persona, cuando pedí este proyecto de investigación al Plan Nacional sobre Drogas, pensé que no iba a encontrar nada, porque me estaba centrando en universitarios de 18 a 25 años, una población que en principio, pues yo decía, no tiene por qué tener problemas, están estudiando, sí, ¿no?, están formándose, son adultos. Pero habrán empezado, claro. Bueno, las edades de inicio en el ámbito universitario no son tan tempranas como a nivel general, porque sí que es verdad que vemos edades de 17, 18, eso quiere decir que una gran parte de los jóvenes empieza a consumir cuando empieza la universidad, donde el alcohol está más accesible y otras sustancias también, pero las tasas de prevalencia las vemos aquí. Por resumir, pues aproximadamente un 5,4% de los hombres y un 6,1% de las mujeres nos informaba de un consumo regular de cannabis. Claro. Y esto es muy interesante porque es, digamos, el otro punto de lo que planteaba Teresa.
Teresa mencionaba que los hombres, no sé si lo llegaste a comentar, consumían más que las mujeres. Y aquí observamos lo contrario. En el ámbito universitario, las mujeres son las que consumen más que los hombres, ¿no? Este dato ya es curioso. Lo que hicimos fue repetir la evaluación, porque esto fue después del COVID, nos pilló en septiembre del 2021. Entonces, cada 6 meses volvimos a evaluar a los mismos chicos y chicas y vimos que el consumo en la segunda evaluación, a los 6 meses, baja un pelín, 4,3 en hombres y 4,5 en mujeres, pero esto se debe a una pérdida muestral. Muchos no contestaron. No muchos, pero una gran parte sí. En la tercera evaluación recuperamos a gran parte de la muestra, más o menos era representativa, y volvimos a ver la misma tendencia. Un 5,2% de los jóvenes hombres consumían cannabis y un casi 4% de mujeres. Sí. Vale, ahí se revertió, pero tiene que ver con esa muestra. Quisimos ver un poco más el por qué, ¿no? ¿Por qué las mujeres consumen más que los hombres? Y fundamentalmente tiene que ver con cuestiones emocionales. Las mujeres, independientemente del consumo, son las que presentan pues, una mayor sintomatología depresiva, de ansiedad y de estrés, ¿no? Algo que en el ámbito universitario se reafirma, y hace poco este tema salió aquí en la universidad, en el sentido del estrés, ¿no? Que perciben también ante los exámenes y la vuelta a la normalidad tras un contexto en el que tuvimos que impartir docencia online, ¿no? Bueno, pues este dato es bastante interesante. Una cosa es el consumo, ¿no? Estamos hablando de que muchos chicos consumen, fuman, pero no todos los que consumen tienen problemas o tienen una adicción, ¿no? Según los criterios que manejamos los profesionales. ¿De qué depende? Voy a resumirlo porque si no, no vemos nada. ¿De qué depende la adicción en hombres y mujeres? Pues parece que hay una serie de factores comunes y compartidas entre hombres y mujeres, y estos factores compartidos tienen que ver con la impulsividad. Es decir, sabemos que las personas que buscan sensaciones nuevas, placenteras, nuevas experiencias, son las más vulnerables al consumo en el ámbito universitario, cuando tienen 18 años. Pero curiosamente en las mujeres hay una variable de impulsividad que parece ser muy interesante y que se llama la urgencia positiva, y que no es más pues, que esa tendencia a actuar de forma muy impulsiva cuando uno está ante emociones agradables, ¿no? Por poner un ejemplo en adultos, que nos venía mucho en el tratamiento del tabaquismo, una de las principales recaídas en el tabaco es el consumo en grandes celebraciones, ¿no? Pues bodas, cumpleaños. Y eso tiene que ver a veces con la impulsividad, ¿no? Me encuentro muy bien, de ánimo, es maravillosa esta noticia que me están dando, una boda, y ese estado emocional tan intenso me lleva a querer consumir, ¿no? Porque voy a estar mejor, porque lo necesito, son bueno, pues distintas cuestiones psicológicas que están ahí relacionadas. Y esto es clave en las mujeres, ¿vale? No es tanto la búsqueda de sensaciones como actuar de forma muy impulsiva, precipitada, sin pensar, ante emociones especialmente positivas, que no negativas, positivas, porque eso también lo comparamos. Y por supuesto pues hay cuestiones emocionales. Por ejemplo, en el modelo que probamos, la ansiedad era un predictor muy importante del consumo en las mujeres, pero ninguna variable emocional en los hombres. ¿Vale? En los hombres el único predictor pues básicamente era el consumo. Los hombres no lloran, No, ¿saben? y emocional, inteligencia emocional, poquita. Entonces, claro. Pobres hombres que están en esta sala. Ya. No, pero saben que les quiero mucho, ¿no? Bueno, también para trasladar qué es lo que podemos hacer dentro del ámbito de la psicología y de la terapia para las adicciones, en el caso del cannabis, yo creo que por suerte no tenemos un medicamento, un fármaco que esté aprobado, a pesar de que nos parezca sorprendente, porque hay fármacos y medicamentos prácticamente para todas las adicciones y todos los problemas del comportamiento que podamos pensar, pero para el cannabis no hay nada. Lo que se proporcionan son medicamentos para ayudar con la sintomatología que pueda acompañar a los problemas de adicción, ¿no? Pues lo que sería el estrés, la ansiedad, etcétera. Por suerte, las terapias psicológicas funcionan muy bien, los tratamientos psicológicos son de primera línea para las adicciones, incluyendo el cannabis, ¿no? ¿Qué es lo que se hace con los jóvenes? Pues fundamentalmente trabajar la motivación, ¿no? Y nosotros lo conocemos como entrevista motivacional. Y además de ello, dar incentivos. ¿Esto qué supone? Pues construir o reconstruir el contexto de ese joven para que pueda acceder
a otras alternativas que no son el consumo y que le proporcionan algo, si no es similar, más potente. Y eso es muy difícil. Lo estoy diciendo muy rápido, pero es muy difícil. De hecho, la mayor parte de las investigaciones utilizan lo que llamamos incentivos económicos, ¿no? No es dar siempre dinero, pero sí dar acceso a un reforzador comunitario. Voy a poner ahora un ejemplo para evitar el consumo. Esto sería en terapia, pues ayudar a aquellas personas que no consumen a ponerse en contacto pues, con la prensa, con el gimnasio, con actividades gratuitas, ¿no? Darle ese reforzador muy accesible para que no consuma. Por supuesto, controlando pues, con test, ¿no? de drogas que son habituales y que, al igual que en una dieta, pues, ayudan a los jóvenes a comprometerse. No estoy hablando del tabaquismo, pero el tabaquismo es un problema porque la mayor parte de los jóvenes en España no consumen el cannabis por vía oral, es por vía fumada. Y por vía fumada combinado con tabaco. No es que se fume el cannabis solo, sino que mezclan tabaco, y es cuando viene fundamentalmente esos síndromes de abstinencia, ¿no? que a veces pues, se consultan o que son motivo de tratamiento. Las personas cuando demandan tratamiento no es en sí mismo porque quieran dejar la sustancia, sino porque les molesta algo de esa sustancia, ¿no? Tienen problemas para dormir, tienen más ansiedad, es que si baja un poco el consumo pues se encuentran irritables. Esos son síntomas de abstinencia y están fundamentalmente precipitados por el tabaco. Con lo cual el reto pues casi es motivar a los jóvenes a que empiecen a ver el riesgo que tiene consumir, a que estén dispuestos, en primer lugar, a reducir el consumo de cannabis y tabaco, casi emparejado, y luego ya, pues si somos muy exitosos, a que lo dejen, ¿no? Esta es un poco la filosofía de nuestra aplicación, ayudar a los jóvenes a que se motiven y encuentren las razones por las que pueden consumir, que dispongan de una información contrastada científicamente de los efectos que produce el cannabis. Tampoco lo comenté, pero está muy extendida la idea de que el cannabis es muy beneficioso. Ayuda a dormir, mejora la alimentación, cura el cáncer, todo, ¿no? Entonces, esto es un problema porque hay artículos y hay información que parece seria y que no está contrastada y que les llega. Y les llega y las redes sociales, y te lo llevan. ¿no? Sí, y las redes sociales y otros influencers o tiktokers ahora, ¿no? Y que, bueno, pues casi nos quitan un poco de credibilidad a veces, ¿no? Hay que poner ahí la autoridad de la ciencia a veces para en los tratamientos que entiendan que el cannabis pues, no es tan beneficioso como ellos piensan. Eso en primer lugar. Y luego, como digo, el tabaquismo es clave. El problema es que muchos de los que consumen cannabis piensan que no tienen problemas con el cannabis ni tampoco el tabaco. Dicen, no, yo es que solo fumo los fines de semana, pero fuman regularmente, por semana. ¿Por qué? Porque no se consuma cannabis, entonces de forma habitual, esto es un efecto que suele surgir, esa necesidad o síndrome de abstinencia tiene que controlarse con algo, que es la nicotina, ¿no? Que es la principal responsable de generar la adicción. Entonces, ese uso combinado pues, acaba siendo muchas veces un problema, es persistente y dificulta mucho pues, que luego los tratamientos no consigáis pues, probablemente las tasas de éxito que se desean, porque se necesita un trabajo combinado de las distintas sustancias, un tratamiento duradero, pues una terapia psicológica o en combinación con otros profesionales y además a tiempo, ¿no? Eso creo que tiene que ser muy importante. La aplicación que estamos desarrollando, a ver si puedo enseñar alguna diapositiva. La verdad es que tenemos muchas dificultades, pero hasta al revés, estamos viendo la diapositiva. Bueno, pero se puede ver más. Bueno, esta sería la interfaz de la aplicación. Va a ser una aplicación que se pueda utilizar en Android y en Apple, en iOS, ¿no? En el sistema de iPhone. Y lo que estamos planteando es que estén en contacto directo con un profesional sanitario. Yo creo que no lo mencioné, pero todo el equipo del Grupo de Investigación en Conductas Adictivas somos psicólogos sanitarios y estamos habilitados para ofrecer el tratamiento. Entonces, ellos, en el momento en el que dispongan de esta aplicación, van a estar en contacto con uno de nosotros y van a poder recibir pues, esa ayuda para ir reduciendo el tabaco, para reducir el cannabis y para prevenir la recaída, que es algo pues, muy poco habitual. Quizá no nos parezca novedoso, pero lo es, porque en el ámbito del cannabis actualmente desconocemos mucho de cómo se debe tratar,
De hecho, todavía está ahí la pregunta de si debemos tratar primero el tabaco, luego el cannabis o las dos a la vez, que es lo mejor. Y tenemos pues 3, 4, 5 aplicaciones a nivel mundial que se hayan evaluado en cuanto a su eficacia, pero se sabe muy poco. Sabemos que algunas ayudan a reducir el consumo, concretamente 4, y una de ellas a reducir la dependencia del cannabis. ¿Vale? Este es nuestro objetivo realmente, ver si esto que estamos haciendo normalmente cara a cara se puede trasladar a un formato digitalizado para que llegue a más jóvenes, si se benefician y si consiguen reducir o dejarlo. ¿Vale? O sea que yo creo que es bueno, pues interesante, ¿no?, que podamos seguir compartiendo quizá la vía de acceso el año que viene, que yo espero que en diciembre podamos tenerla finalizada y se pueda animar mucha gente a intentarlo, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, pues nada, me disculpo porque de nuevo no veo que no se ve ninguna diapositiva, yo estoy aquí resumiendo un poco las evidencias. Nos enteramos perfectamente. Y yo creo que las conclusiones pues son claras, ¿no?, que la impulsividad es un factor de riesgo muy, muy importante para el consumo de cannabis y otras sustancias, que la parte emocional es algo que se debe trabajar a la hora de ayudar a la gente a dejar el consumo, y que como quizá pues, padres, ¿no?, o profesionales que estamos en contacto con estos jóvenes tenemos que estar muy vigilantes del consumo de tabaco, ¿no?, en este caso, porque hay mucha probabilidad de que esa persona al menos lo haya probado alguna vez en su vida. Es muy accesible, ¿no? Si no conoce un poco cómo está la situación, el cannabis está en todas partes, ¿no? Y probablemente en la calle, a mí me ha ocurrido muchas veces ir paseando, ¿no?, por distintas partes y oler el cannabis, está presente, ¿no? Es una sustancia ilegal, recordemos que es una sustancia ilegal, pero que llega a los jóvenes y adolescentes. Y yo quería haceros preguntas a las dos. ¿Acabaste ya? Sí, yo creo que sí, que podemos dejarlo aquí. Con todas las dificultades que ha tenido informáticas, que son las peores y las que nos ponen más nerviosos, estupendamente, nos hemos enterado muy bien. Y yo os quería hacer una pregunta a las dos. Yo sigo pensando que la pandemia ha tenido muchísimo que ver en todo lo que estamos viendo. Por eso quise hacer este ciclo de salud mental en adolescentes, aunque luego vamos a continuar con la tercera edad, que también lo ha pasado bien, y luego con los adultos. Pero, en principio, tanto con el cannabis, después claro, porque mientras estábamos confinados, complicado era, aunque iban a comprar pan todos los días, porque así compraban pan todos a la vez y cogían eso. Yo supongo que os habrá llegado a ti y a ti, ¿no?, esto de los padres que son los últimos que se enteran de que consumen y te dicen, es que le encontré una cocina así, y digo yo, así pequeñita, marrón, y te dicen sí, pero no era de él, era que lo estaba guardando de un amigo. Un Siempre. clásico, Eso es muy clásico. Es que lo estoy guardando porque si no, ay, si se lo cogen a mi amigo. Vale. La pregunta, que me enrollo mucho, la pregunta era, después de la pandemia, una vez que acaba la pandemia, una vez que estos niños estuvieron ahí aislados, sin poder socializar, sin habilidades sociales, con unos padres estresados, todos con el móvil porque les dejamos, etcétera, ¿habéis notado un aumento? Realmente tú, por ejemplo, en la consulta y vosotros, ¿habéis notado algo? ¿Se ha llegado a hacer el estudio? Porque yo todos los estudios que he visto acaban en el 2021. ¿Cuándo se va a hacer el estudio de lo que realmente está pasando? Bueno, por ejemplo, en el estudio ese que he presentado yo, como dije antes, es bianual. Entonces, se supone que de marzo a mayo más o menos de este año tienen que estar haciendo las encuestas, con lo cual en los próximos meses nos dirán qué ha pasado con la pandemia. Pero bueno, evidentemente, claro, la pandemia supuso un corte de todas las vías de escape posibles, porque claro, antes discutías con tu marido y te salías por ahí, te das una vueltiquina o lo que sea, pero no puedes salir a la calle y discutes con tu marido y ¿qué vas a hacer? Pues a la nevera a coger unas cuantas cervezas y por lo menos, oye, mientras que tengo el pedal no me entero de lo que pasa. Que sí. Bueno, pues eso evidentemente con los adolescentes también. Entonces, ¿a qué recurrían? Pues a lo que tenían en casa. ¿Qué tienen en casa? Los fármacos o el alcohol. ¿Qué pasa? Que la pandemia ha terminado, pero las secuelas las estamos notando a día de hoy.
Bueno, yo todavía sigo trabajando con la mascarilla. Que, Bueno, que somos los únicos de toda Europa, por cierto. sí, bueno, hemos sido los únicos de todo el Europa en mundo, todo. de muchas cosas. Exacto. Pero todavía me decía mi hija mediana, ayer que la llevé al dentista y evidentemente, claro, tuvo que llevar la mascarilla. Me decía, mamá, no sé yo cómo vivíamos todo el día con la mascarilla en el colegio y en el autobús, vaya Pues horror. así viven y así están. Claro, pues por ejemplo, una de las cosas que tuve con algunos chicos adolescentes y universitarios fue el efecto de la mascarilla y de la cámara web. Porque claro, cuando tú das una clase y tienes que tener la cámara web, se expone tu cara. Por ejemplo, los que estáis sentados en última fila, nadie os está viendo la cara, salvo nosotros, que por cierto sois muy guapos todos. Pero cuando tú estás en una clase online, todos los caretos aparecen en primer plano. Con lo cual, ¿Qué pasa? Que mucha gente, por ejemplo, desarrolló mucha ansiedad social con la mascarilla. Que sí, Y era como, es un parapeto. yo tuve adolescentes que no se la querían quitar. Ujú, exactamente. Entonces, la pandemia ha pasado, pero no ha pasado. Esto es como el tsunami. El tsunami es una ola gorda, pero luego vienen olas más flacas. Entonces, yo creo que, claro, yo desde luego sí que lo he notado. Y luego, pues con el grupo de alcohol, que es un grupo que tiene más años que yo, pues claro, ha habido muchas recaídas. Muchísimas. Muchas recaídas porque cortaron las vías de escape que habitualmente la gente... Sí, pues eso. socializaba, salía con Claro. todos sus problemas y se quitaba a Claro. la señora o a los niños de en medio. Exactamente. Y estuvimos mucho tiempo metidos porque, claro, yo siempre digo, no ha sido el confinamiento, es que hemos estado casi 2 años sin poder tener la libertad que teníamos, ¿no? Entonces nos han coartado totalmente muchas cosas. Ahora no puedes salir de Gijón, ahora no puedes ir a no sé dónde, hay un brote, Navidades no, Navidades sí. Claro, fue la locura. Entonces, imaginaros, si la locura es para nosotros, ¿qué pasará con los adolescentes? ¿Vosotros habéis notado un aumento del uso de cannabis después? Es decir, la gente, yo soy de las que pienso que, que suele ser comórbido a otros trastornos, entre ellos el trastorno de atención y hiperactividad por la falta de control, la ansiedad, la depre, todas estas cosas. Y eso, desde luego, subió muchísimo. ¿Y vosotros notáis eso? ¿Habéis mirado eso? ¿Se ha Pues notado mira, algo? Lo que es verdad que es fácil, ¿no? Yo creo que los medios últimamente, a mí me da esa sensación, ¿no? También estamos viendo muchas noticias ahora relacionadas con el uso de cigarrillos electrónicos. El problema es que cuando vamos a los datos, ¿no?, y buscamos estudios, pues efectivamente no hay estudios que llamamos longitudinales, es decir, no sabemos qué pasa ahora con respecto a hace 2 años. Y tampoco lo vamos a saber con las encuestas nacionales que hace el Plan de Drogas, porque se hacen bianualmente, pero a chicos distintos. O sea, no cogen los mismos chicos y los siguen cada 2 años. Entonces tenemos otra corte, otra generación, y es muy difícil tener conclusiones. Yo creo que esto depende de los grupos de población. Las personas que estaban a tratamiento sí que sufrieron más, ¿no?, las consecuencias de la pandemia, y de hecho ahí sí que hay estudios, hay muchos en alcohol, donde se vio que justo de forma inmediata a la pandemia pues había un incremento de las recaídas, efectivamente. Personas que llevaban muchos años sin consumir volvieron a consumir, y un empeoramiento en las personas que estaban consumiendo porque no tenían posibilidad de acceder a su tratamiento ni a grupos de ayuda mutua, muchos sin recursos. Y casi seguimos sin tener mucha accesibilidad, porque estáis desbordados. Esa es otra. Pero hay que ser, yo creo que cauteloso un poco en los incrementos, ¿no?, y en las conclusiones de pandemias. Bueno, porque no hay muchos estudios. No hay datos suficientes. Bueno, yo ya pregunté, pero seguro que alguien quiere preguntar algo por ahí. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta a la doctora González de la Roz. Una pregunta, una observación más bien. Yo observo que el tema del cannabis tiene una componente individual, por supuesto, pero también colectiva, porque me parece un vicio, vamos a llamarlo así, un vicio muy socializado, por así decirlo. Es decir, se aprende en el rato como el otro, hay una cultura en torno al porro. Tienes que aprender a cuidarlo, Un ritual. Son rituales, sí. Entonces, yo creo que tenéis una tarea enorme por delante, porque tendríais que intervenir también en esa otra parte, en esa dimensión
social del tema. Habría que intervenir en tantas cosas. Bueno, se me ocurre, por mirar un poco para nosotros, con la cultura de la sidra. También tiene un ritual de escanciar la sidra, echar el culín, que es palme y todo eso. Entonces, ¿hay que quitar la sidra? Pues no lo diré yo porque se me echa todo el mundo encima. Pero bueno, ya sabemos que todo el mundo puede beber alcohol, pero hay gente que desarrolla problemas. Con el cannabis también. Hay mucha gente que fuma y no tiene ningún problema. Pero para la gente que tiene especial vulnerabilidad, sobre todo los menores de edad, lo que tenemos que intentar es que no se inicien tan pronto, porque evidentemente cuanto más consumes, más probabilidades tienes de desarrollar todo tipo de problemas. O sea que sí, que claro, el cannabis tiene su aquel. Y está absolutamente integrado en lo que es el ocio actual de ellos. Es decir, ellos salen y todos fuman, o casi todos fuman. Es decir, yo en la consulta, que tengo mayoritariamente adolescentes, de verdad que prácticamente casi todos. O sea, tú les haces de vez en cuando, ¡hala! Vete a hacer pis, saca. No, si yo no... Y cuando te dicen, no, mejor no lo hago. Digo, vale, pues ya. Y claro, no se enteran, no lo saben, los padres muchas veces no lo saben y claro, empiezan con uno y luego siguen y al final es un consumo diario incluso de varios, ¿no? Con lo cual cognitivamente va bajando el rendimiento y todas estas cosas que hablamos. Bueno, hay gente que lo que hace es, en exámenes no fumo. Que Sí, dicen, también, bueno, pues también, nada, sí. muy bien. Sí, claro, la memoria ya te va a venir de repente y la atención también. Sí. Pero bueno, por ejemplo, muchas crisis de ansiedad que se reciben en el contexto de urgencias o que tenemos, pues eso, derivaciones de persona con crisis de ansiedad. Claro, empiezas a rascar y resulta que sí que fuma. Bueno, es que me relaja para dormir. Y claro, pero es que eso también tiene su efecto contrario. También el síndrome motivacional, que la gente que fuma demasiado está aplatanada y luego no arranca. Y luego, pues no hemos hablado de eso, pero también merece la pena, que es la gente que desarrolla episodios psicóticos, los que se rayan más de la cuenta. Que eso cuando preguntas, seguro siempre hay un amigo que se ha rayado. Siempre. Y siempre que ves una psicosis, empiezas a rascar, como tú dices, atrás, y empezaron con porros, luego siguieron con no sé qué, pero sí. La teoría del interruptor, los que encendieron y apagaron el interruptor muchas veces hasta que lo encendieron y ya no se apaga. Es decir, que es la puerta de entrada y, por supuesto, pues eso facilita más episodios psicóticos. Por ahí, sí. Mira, yo quería preguntaros si habéis estudiado el comportamiento del grupo. Es decir, un chaval va a clase o sale del colegio, bueno, estoy hablando de antes, pero bueno, sobre los 8 o 9 años se integra ya en otro tipo de estudios. Y es el grupo manda. Como haya alguien que no desee, yo no quiero hacer esto, yo no quiero ir aquí, yo no quiero ir allá, yo no quiero fumar, yo no quiero beber, le señalan enseguida. Esta persona paga y de alguna manera te influye. Si tú quieres tener tus amigos, tienes que seguir las directrices que digan ellos. Yo donde veo el fallo, porque esto es humano y por lo tanto muy difícil de cortar, es en el sistema educativo. Es ahí a donde fallan todos nuestros principios. Tú vas al colegio, a cualquier colegio de lo que sea, y debiera de haber unas asignaturas o unas, digamos, clases obligatorias en los que no solamente se enseñan todas esas cosas, sino que se pregunta en voz alta, levántate y dime qué piensas de esto, delante de la manadita. Es una manadita, no es manabola. Entonces, ahí sí se ven en la obligación de tener que decir en público, delante de lo que sea el profesorado, el profesorado no como tal, sino el instructor, el educador, porque si no, no tienes ninguna manera de cortarlo. Es imposible si no hay información y si no hay formación. Bueno, es que, a ver, eso sí que se ha estudiado porque, bueno, hay estudios a nivel individual y hay estudios a nivel de grupo, de la presión grupal, que eso evidentemente existe. Los humanos somos seres gregarios, somos seres que vamos en manada, y eso de que dice la gente, a mí no me importa nada lo que digan los demás, es mentira. Claro que nos importa, porque somos seres relacionados. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres tenemos el poder sobre los hijos hasta que llegan a la adolescencia, y cuando llegan a la adolescencia lo que más les
influye es el grupo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hay que hacer es que cuando son pequeñitos hay que apuntarles al deporte, a la música, a la pintura, sitios en los que el grupo sea lo más sano posible, porque cuando tienen una edad lo que hay que hacer es rezar y cruzar los dedos para que se te junte con gente que le influya para bien, porque los padres ahí ya no llegamos tanto. Bueno, claro, es que lo que ha dicho Alba, yo no es la primera vez que oigo, es que lo fumé con papá o con mi padre, es que fumamos el canuto por la noche, nos vamos a dormir. Sí. Exacto. Porque no son padres, son colegas, salen con ellos, beben con ellos y fuman. Y entonces, bueno, Los mismos padres que tienen esos hijos, que no sé cómo se llama, que acosan, no sé cómo se llama. Acusadores, por ejemplo. Lo que vamos o a ver matones. el 7 de junio, si Bueno, Dios quiere. yo creo que efectivamente hay factores, como estamos viendo, ¿no? Que las adicciones son realmente complejas. Hay muchas vías de intervención, algunas se están haciendo, ¿no? Es verdad que no podemos generalizar en los colegios. Nosotros, por ejemplo, que estamos evaluando un programa de prevención para las adicciones en distintos centros educativos, conocemos de sobra que hay centros que están haciendo buen trabajo y que están haciendo la prevención como toca. Aquí abrimos otro, no sé si melocotón o cómo llamarlo, y es que la prevención en España pues es muy deficitaria, más en el ámbito de las adicciones, y la prevención no se está haciendo bien, eso es otra cuestión. O sea, hay intervenciones que trabajan todo este tema, ¿no? Pues el pensamiento crítico, que los chicos tomen buenas decisiones, eso es prevención, que sepan sortear la presión del grupo, que tengan una independencia, una forma de pensar crítica hacia la sociedad, pero esos programas no están sostenidos en el tiempo, no están bien estructurados, hay charlas todavía donde vienen exconsumidores a los colegios, ¿no? Y hablan de su experiencia previa, cuando se sabe que no funciona, o se lanzan folletos informativos que no llegan a nadie. Entonces hay muchas acciones preventivas que funcionan, que integran todo esto que estamos hablando, pero que se necesita pues lo que reclaman desde los prevencionistas, ¿no? Que llamamos, los que están trabajando a pie de suelo, y es financiación para poder hacer esto de forma práctica, para que haya técnicos que estén preparados, que todavía no es muy habitual, y que se sostengan el tiempo. Y luego la cuestión regulatoria, que no lo hemos comentado, que es una cuestión contextual, ¿no? Regular el cannabis no significa legalizarlo, hay distintos usos, hay un uso medicinal que está actualmente en investigación en la Comisión, ¿no? En el Gobierno se han propuesto leyes de regulación del cannabis medicinal, o sea que hay muchas vías de ataque individual, familiar, regulativa, prevención en las escuelas, y tiene que combinarse todo, pero que dentro del ámbito investigador está muy claro, se ha estudiado desde hace muchísimos años, y lo que falta es financiación a todos los niveles para poder implementar todas estas medidas. Que el problema es que la prevención da resultados a medio y largo plazo, y los políticos quieren siempre el corto plazo. Entonces, la prevención siempre es la hermana pobre porque no luce. En otras También, cosas, también. Y no en salud mental, precisamente. En salud mental ahora que estamos llegando a las elecciones, pero hasta ahora en salud mental, desde luego no. Una cosa que me llama la Sí, iba esta señora, sí. Hola. Hola. Yo tengo un hijo de 18 años que fuma tabaco y fuma cannabis. Sí. No sé, no me lo oculta. Yo le pregunto y me oculta ese hecho. Entonces, yo quisiera saber si sería bueno que acudiera a los grupos conmigo los martes que voy a Corredoria, llevándolo semi-engañado. Sí, porque sin engañar no lo lleves, ¿eh? Sí, no, sabe lo que voy, pero si sería conveniente. Te toca, que estás allí además. Hombre, nos conocemos bien. A ver, yo no tendría ningún inconveniente en que fuera. Lo que pasa es que a lo mejor es más adecuado un poco la aplicación que estaba diciendo Alba, porque precisamente es de prevención ya indicada, que el de alcohol. Sí, luego otra, que también lo lanzo de forma pública por si hay alguna persona que conozca a otra persona que está interesada, en relación con el cannabis, una de las vías que siempre es más accesible o que
nos ayuda a enganchar a los jóvenes es el tabaco. Hay muchos que reconocen que no tienen problema con el cannabis o que no lo consumen, pero sí están dispuestos a reducir el consumo de tabaco. Lo digo porque actualmente en la Facultad de Psicología en Oviedo estamos ofertando de forma gratuita un tratamiento para dejar de fumar a mayores de edad, por el tema parental y todas las complicaciones que tenemos. Pero todas las personas que estén interesadas en dejar de fumar o que crean que puede ser una ayuda o simplemente conocer un poco más sobre su consumo, pueden ponerse en contacto con la unidad. Yo estaría, encantada de dar el teléfono y allí pues le informarían más algunos de mis compañeros para hacer una evaluación, saber cómo le afecta el tabaco y luego pues recibir una terapia. Nosotros ofertamos tratamientos de 6 semanas de duración, una vez a la semana. La aplicación va a ser en enero del año que viene. Se va a presentar, si Dios quiere, la vamos a presentar aquí. Y yo haré difusión y mis compañeros también, porque lo que queremos es que llegue, al máximo posible de personas. Álvaro. Una cosa que me llama la atención es que los profesores en los colegios, o sea, no en la universidad, no se dan cuenta de quién es el que sufre acoso. ¿Quién conoce los alumnos? Yo fui profesor de la universidad y al cabo del año conoces el comportamiento de los alumnos. Se ven las caras muchas veces. Bueno, por eso. Y no hay ningún... O sea, los profesores no tocan alguna tecla en algún sitio para ir que mirar esto. Sí, claro. O tienen potencialidad, porque ahora hay que protocolos. Bueno, ahora hay que tener muchísimo cuidado porque está la intimidad del menor, etcétera. Yo recuerdo, hablando en un programa de televisión precisamente sobre eso, recuerdo, por ejemplo, que contamos que sabíamos que un chaval llevaba armas, cuchillos dentro de la mochila, y cuando el profesor fue a abrirle la mochila, le cayó la de Collier, porque no se puede tocar las cosas del menor. Lo mismo que no le puedes quitar un móvil, porque entonces te montan un número, aunque estés haciendo así a la profesora que está. Es decir, los profesores, yo creo que ahora mismo la educación está como está y los profesores están atados de pies y manos muchas veces. Es decir, no pueden echar a los niños de no sé dónde, no les pueden quitar el tal. Es decir, es muy complicado, es muy, muy complicado. De todas maneras, el 7 de junio hablaremos sobre eso, hablaremos sobre acoso. Va a venir también, la charla la daré yo, y va a venir un policía, que es un encanto de policía, que además tiene un premio del Ministerio del Interior por dar las charlas, porque es una persona súper accesible, y él nos explicará, y yo explicaré la parte clínica, y él nos explicará pues otras cosas. Entonces, pero no es tan fácil, Álvaro, no es tan sencillo, porque tienen burocracia, porque tienen que hacer... Mira, están llenos de papeles. Los orientadores en los centros es una vergüenza, porque no pueden hacer nada. No pueden, claro, exacto, no pueden hacer nada más que papeles. Venga a mandar memorias a las tal... ya. Pero bueno, es así. Es lo que hay, de momento. Luchemos para que cambie. Tengo el ordenador, la pila. Ahora, según la FES, te dan el título de bachiller. De todas formas, un poco por incorporar el tema del cannabis, que por lo que acaba de señalar Alba, muchas veces a lo mejor no podemos traer a nuestro familiar diciéndole, venga, vete a por tratamiento para dejar los porros, pero sí por lo del tabaco, porque es gracioso, pero el tabaco lo demonizan, pero los porros es súper medicinal. Y entonces a lo mejor si dejan el tabaco... Por ejemplo, vamos al médico para que te ayude a dormir, porque suelen tener problemas de sueño, o para que te ayude con la ansiedad. Es decir, que hay que buscarle un poco la puerta de atrás, porque la gente sí que te confiesa que a lo mejor está más nervioso. Entonces a lo mejor no viene a dejar de fumar porros, pero sí viene por la ansiedad o porque no puede dormir. Entonces hacer una envolvente, que llamo yo. Es una manera de, de meter al conejo ahí no engañado, porque realmente también le pasa eso. Sí, claro. Pero no ir de decirle frente directamente porque entonces te va a decir que no. No va a querer. Teresa, quería preguntarte, la publicidad que hay en las cajetillas de tabaco, por ejemplo, los pulmones estos que se ven y que pueden matar y tal, me parece a mí que ocurría igual como en esa campaña de tráfico, que tenían accidentes así y tal, y sería igual la cosa. Claro, con no mirar ya estaba. No sirve de nada. Solo sirve para llevar una guarrería en tu cajetilla de tabaco.
Pero bueno, que está visto que además la información por sí sola no produce que la gente deje de fumar. De hecho, los médicos fuman y todos saben que es malísimo, pero siguen fumando. Claro, bueno, porque es una de las adicciones más complicadas. Esta pregunta va para las dos, para Ana Teresa. ¿Las adicciones tienen que ver más con personas que tienen una personalidad como depresiva o tal, o no tienen nada que ver? A ver, hay muchísima comorbilidad y con el alcohol una de las comorbilidad es cuando hay más de una enfermedad a la vez. Una de las comorbilidades principales es la depresión. Entonces, ¿qué es el huevo o la gallina? Pues a mucha gente que a lo mejor tenía una depresión y una manera de afrontarla fue a través del alcohol. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando... A ver, lo más aparatoso siempre es el alcoholismo, porque es lo que produce caídas, lo que produce, bueno, que la gente deje de ir a trabajar, absentismo, o sea que el alcoholismo es una de las enfermedades que mayor carga para la salud supone. Pues unas veces cuando vienen a tratamiento por el alcohol y se resuelve un poco el alcoholismo, se desintoxica la gente, es cuando se ve que esa persona lleva deprimida años a lo mejor. Claro. Entonces, pues yo te diría que sí, evidentemente hay una predisposición a cierto tipo de adicciones. Porque la gente que está deprimida habitualmente suele tirar más del alcohol que, por ejemplo, de la cocaína. Sin embargo, pues gente con TDAH, gente más movida, más hiperactiva, pues a lo mejor suele buscar más un perfil de estimulantes tipo cocaína, porque necesita eso. Genial. Y es complicadísimo porque no hay nada que compita con la cocaína. No sé qué tiene la cocaína, pero es una droga potentísima. Y claro, Alba estaba explicando un poco los programas de reforzamiento comunitario con incentivo. Claro, buscamos de una manera desesperada algo que sustituya la cocaína, pero es complicadísimo, porque claro, ir al cine y la cocaína es que sale a perder. Entonces, claro, una de las cosas es que la gente que tiene adicción a la cocaína tiene que aprender a que esas emociones tan potentes que le da la sustancia no las puede tener. O sea, que no lo hay. Luego también hay dos cosas que creo que hay que conocer, ¿no? Nosotros hablamos muy ligeramente de comorbilidad, como si tuviéramos enfermedades físicas, ¿no? Igual que trastornos mentales, pero realmente hay personas que tienen síntomas de depresión que no tienen un trastorno, decimos clínico, mayor, ¿no? Que no están diagnosticadas, que no están a tratamiento, tienen síntomas, algunos de estrés, ansiedad, y consumen mucho más. Y las cifras son muy claras, por ejemplo, en el tabaquismo, nosotros lo trabajamos mucho con depresión, veíamos que más de un 60% de las personas con depresión consumían tabaco y luego podemos añadir otras sustancias, ¿no? Entre ellas el alcohol. Y luego el tema de la predisposición, no es que las personas que tengan unos rasgos sean más predispuestas, es que tiene mucha lógica, es una cuestión psicológica. El alcohol es un depresor, entonces, ¿no? Si me hace ese efecto sentirme mejor, voy a ir a buscarlo, ¿no? Esa es un poco la idea, pero es modificable. Y el cannabis lo mismo. Y, Bueno, y luego también, evidentemente, la parte biológica y genética que explica siempre un 40%. Evidentemente, pues detrás de un alcohólico hay una historia familiar de alcoholismo. Entonces, no es casualidad que, evidentemente, esa parte se herede. Igual que los chinos no pueden tomar el alcohol porque, bueno, tienen algo en su genética que hace que les siente fatal. Entonces, bueno, pues eso, que la parte genética la hay, y eso, cuando yo tengo pacientes, lo que les digo, precisamente por tu historia, tienes que tener mucho más cuidado con eso, igual que heredamos la diabetes, la artritis y otras enfermedades. O sea, que hay una parte heredable que está ahí. Pero que yo herede o que tenga más predisposición o más papeletas a desarrollar eso, no quiere decir que como tengo eso, pues ahora voy a dejarme llevar. No, hombre, como tienes eso, como tienes diabetes, como tienes el trastorno adictivo, tendrás que cuidarte mucho más. O sea que eso sí que existe, la parte esa de, la biología. Por ejemplo, uno de los grupos que hacíamos también en el Centro de Salud Mental hasta que llegó la pandemia era la desintoxicación de tabaco para gente con trastorno mental grave, con esquizofrenia o trastorno bipolar. Claro. ¿Qué pasa? Que en salud mental tenemos un estigma del demonio. Persona que tiene historia abierta en salud mental, llega a urgencias y aunque diga que le duele la barriga, lo primero que van a hacer es llamar al psiquiatra. Joder, a ver, que yo tengo una depresión y puedo tener un infarto, o yo tengo una esquizofrenia y puedo tener una neumonía. Entonces, lamentablemente, a día de hoy, en 2023, existe un estigma muy fuerte para las personas que tienen problemas de salud mental. Y eso es algo que, pues que habría que combatir también. Sí, bueno, la última. ¿Cómo trabajas la presión del grupo?
Tenemos para 4 días aquí ya. Sí. Pues sobre todo incrementando la autoestima. O sea, es eso. Normalmente tienen los que tienen esa presión, los que sufren la presión del grupo, suelen tener una autoestima muy mermada por distintas circunstancias. Entonces, pues por casa, por el colegio, por el rendimiento escolar, etcétera. Entonces, trabajamos mucho lo que es a la autoestima, las habilidades sociales, que quiere decir enfrentarte y poder decir no, aprender a decir no, que es complicadísimo, pero sobre todo que se sientan orgullosos de ser ellos mismos, diferentes, que leen en vez de jugar al fútbol, que les gusta el piano en vez del canuto. Nosotros lo que estamos teniendo ahora muchísimo en la clínica, muchísimo, es niños y niñas estupendos, pero con unas depresiones de caballo. ¿Por qué? Porque no son aceptados, porque no hacen lo que hacen los demás. No quieren el alcohol, no quieren los porros, no quieren salir hasta las tantas, son gente con capacidades especiales, a veces altas capacidades, y están todos con una depresión, con intentos autolíticos y con todo, O sea, con cortes y con... Bueno, por eso quise yo hacer este ciclo, porque quedé asustada. Yo diría que lo que falta un poco hoy en día, no solo a los adolescentes, sino también a los mayores, es el sentido de la vida, el rumbo. Digo, o sea, yo siempre utilizo, como me gusta el mar, la metáfora de la navegación, de ¿tú a qué puerto quieres ir? ¿Tú quieres ir a Lastres, quieres ir a Llanes o quieres ir a Viveiro? Vale, para ir a ese puerto, eso que estás haciendo te acerca o te aleja de ese rumbo. Entonces, cuando las personas tienen unas metas a medio y largo plazo, es más fácil trabajar con ellas. El problema es cuando nos encontramos con adolescentes que no saben qué quieren, ni qué les gusta, ni nada de nada. Porque por otra parte es difícil. Que es habitual. Sí, pero eso es difícil remontarlo. Pero, sin embargo, cuando la gente más o menos tiene una idea de lo que quiere, y de lo que quiere con la vida y de lo que quiere ser en la vida, es más fácil trabajar. Vale, si tú vas con esa gente, ¿eso es más fácil que te acerque a lo que tú quieres ser o es más fácil que te aleje? Planteárselo así. Y desde luego, pues claro, acompañarles, porque es que hoy en día, pues como dice mi hija, está en el grupo de las frikis, porque le gusta hacer lo que me gusta a mí hacer en la EGB. Y yo, pues nada, hija, tendrás que ser una friki con mucho orgullo. Yo tuve un hijo friki y está estupendo. O sea, claro, no pasa pues nada. eso, orgullo friki. Que bueno, les doy las gracias a las dos porque han sido estupendísimas y muchísimas gracias por su asistencia y les espero el 7 de junio. Venga.